Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto, Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Hoy es el último día para que californianos se registren para votar en el estado. Aunque personas tienen hasta el día de las elecciones para registrarse, esto solamente asegura que individuos reciban su boleta por correo a tiempo. Personas también pueden entregar su boleta en una caja oficial o un centro de votación, puede registrarse o revisar su estatus por línea, registertovote.ca.gov. Por su parte, el presidente Trump hizo una parada inesperada en California. El presidente llevó a cabo un evento para recaudar fondos en la residencia de un millonario en la tecnología en Newport Beach, que incluyó actualizaciones como los Beach Boys. Cientos de partidarios se juntaron en calles para darle la bienvenida al presidente. Históricamente, el condado de Orange siempre ha sido más conservador y el domingo eran más los que apoyaban al presidente que aquellos en contra. The American people love President Trump, and when you look down the street, you can see it. We love our president. There's a really good chance that if we have an honest election, California will definitely be red. La última vez que el estado votó republicano fue para las elecciones presidenciales de 1988. También un pequeño grupo de protestantes armenios estuvieron presentes para pedir al presidente que intervenga en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. El presidente terminó su gira de este fin de semana en Carson City. El presidente le pidió a sus partidarios a que ejerzan su voto a temprano. Trump también trabajó en intentar obtener el voto hispano, llamando a la comunidad hispana fuerte y buenos negocios. El presidente luego viajó a Las Vegas para pasar la noche en su hotel. Y claro, no se pierda el último debate presidencial que sucederá este jueves en Nashville. Podrá verlo comenzando a las 5:30 de la tarde este jueves por KC24. Y puede visitar nuestra página para obtener más información sobre las propuestas en la boleta e información general sobre las elecciones. Solamente visite YourCentralValley.com. El condado de Fresno ha llegado a un acuerdo con la escuela en Ridley que reabrió a pesar de las órdenes de funcionarios de salud locales. Se reveló que el condado y la escuela Emmanuel Schools llegaron al acuerdo el jueves pasado e incluso que se eliminaría todo el caso y apelaciones pendientes. El tribunal decidió que Emmanuel puede ofrecer clases en persona a todos sus estudiantes siempre y cuando sigan las guías de seguridad locales. El acuerdo también indica que la escuela permitirá inspecciones por el condado con un aviso de 48 horas. Se espera que se lleve a cabo otra audiencia el 20 de octubre para hablar sobre costos. Y debido a la disminución de hospitalizaciones por COVID-19, pacientes que no tengan la enfermedad podrán recibir visitantes nuevamente en el Hospital Coel Delta en Visalia. Representantes informaron que comenzando el día de hoy, esos que no están en aislamiento podrán recibir visitas con la excepción de pacientes que estén en el departamento de emergencias o estarán recibiendo una cirugía. Personas podrán recibir visita de 8 de la mañana a 8 de la noche. And when you have a loved one with you, family or friends, it actually helps people heal. It brings a calmness. It, relaxes people, and that's what allows the body and the mind to heal. El centro médico dice que cuidan de alrededor de 20 pacientes con COVID-19 cada día, mucho menos de los que se reportaban en julio de más de 90 pacientes. En otras noticias, el área de entre Delano y Webster en Fresno se mantuvo cerrada esta mañana luego de que se registrara un tiroteo involucrando a un oficial robo en el área de Delano y Floradora. Al llegar a la escena, oficiales se percataron de un hombre que cargaba un rifle. Según oficiales, le pidieron el pero se negó y le apuntó a dirección a oficiales. Autoridades lo siguieron al área de Tillman y Pine, en donde le pidieron que soltara el arma nuevamente. En ese momento disparó al arma 3 veces. Oficiales abrieron fuego contra el sujeto, matándolo. There were several officers there that gave direction and actually pled with the suspect to please drop your weapon. We don't want to hurt you, to lay the gun down. The suspect failed to comply with any of those directions, with any of those orders, any of those requests or pleas. The officers opened fire on the suspect, where he immediately went down.
Oficiales dicen que el sospechoso era buscado en Illinois y tenía 3 órdenes de arresto en otros estados. El caso aún sigue bajo investigación. En el norte del Valle se lleva a cabo una investigación en relación con un homicidio luego de que oficiales encontraron a un adolescente de 14 años muerto. Este incidente sucedió eso de las 7:30 de la noche el del domingo en la 400 al oeste de la calle 5. Autoridades reportaron haber escuchado tiroteos en esa zona al llegar a la escena. También encontraron a una mujer de 65 años lesionada. La mujer fue llevada al hospital para recibir atención médica. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Merced. Y un joven de 15 años se encuentra detenido luego de un tiroteo mortal en un negocio. Esto sucedió el sábado por la noche en el negocio de cigarrillos Cigar World, cerca de la calle Fresno y Shaw. Autoridades informaron que 2 hombres habían sido heridos de bala dentro de la locación, un cliente de 23 años y el cajero de 29 años. Some of the witnesses said that the victim was there purchasing some items when the suspects arrived, and they were Bulldog gang members. There was a disturbance that ensued between the 2 parties, and one guy went back to the car, grabbed a handgun, and started shooting at both victims. Las víctimas fueron llevadas al hospital CRMC. El cliente herido murió ese domingo. El cajero sigue en condición estable. Oficiales dicen que detuvieron a varias personas, incluyendo un adolescente de 15 años, pero aún siguen buscando a más sospechosos. Por su parte, un vendedor ambulante se recupera en el hospital luego de que oficiales informaran que fuera herido de bala mientras corría de 3 adolescentes que intentaban robarlo y golpearlo. La víctima se encontraba cerca de la calle Mariposa y la avenida Madison, cerca del centro de la ciudad de Fresno. Eso de las 5 de la tarde de este domingo, cuando los 3 adolescentes lo atacaron. Al momento de que la víctima intentaba escapar, uno de los sospechosos disparó contra él, hiriéndolo en la pierna. Luckily, a citizen came to his rescue and was able to pull him to safety and start doing the first aid on the individual. Autoridades revelaron que hicieron el arresto de 3 sospechosos en relación con el caso. Diana Pineda García, de 21 años de edad, quien según oficiales conducía el vehículo usado para escapar de la escena. Anthony Sandoval, de 20 años de edad, y a un juvenil. De acuerdo a la policía de Fresno, los sujetos fueron identificados por testigos del hecho como los presuntos responsables de este crimen. Ahora pasamos a una actualización en relación con el incendio Creek que continúa en los condados de Fresno y Madera. Autoridades han reportado un 61% de contención y ha quemado más de 350,000 acres, pero es buenas noticias luego de que CAL FIRE reportara que no se registró crecimiento en la actividad de llamas en la zona norte del condado de Madera el día de ayer. En el condado de Tulare, el incendio SQF Complex está a un 71% de contención. Las llamas han consumido más de 168,000 acres. Personas que viven en el área de South Fork ahora pueden regresar a sus hogares, pero las advertencias de evacuación continúan para ciertas áreas. Y cambiando completa de tema, aficionados del equipo de los Dodgers están felices luego de que el equipo ganara este domingo y está rumbo a la Serie Mundial. I feel juiced, baby. I feel like the Dodgers finally got their bats back. They got control. Los Dodgers derrotaron a los Atlanta Braves y estarán enfrentándose contra los Tampa Bay Rays. La última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial fue en 1988 y esperamos que vuelva a suceder este año. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.